Tenemos a Germán desde la redacción de elregionalbm.com.ar para hablarnos un poquito de información en esta semana que ha sido marcada por cuestiones políticas y que seguramente va a ser un tema de agenda tanto esta semana como la que viene, ya camino hacia un semestre que está cargado de elecciones a nivel provincial, a nivel nacional, también a nivel Villa María, por supuesto. Abrimos entonces la puerta para recibir a el periodista Germán Giachero. Germán, querido, buen día para vos. Estamos con Leo Roganti aquí en la mañana de Modo Directo. Hola Dani, hola Leo, buen día, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Pero muy bien. Y expectativas también mediante, porque vamos a saber si las encuestas tenían algo cierto, si no lo tenían. Sabemos que hay un cierre de campaña de por medio que se ha generado o ha sido truncado, lo digo bien, por una tragedia que es la que marca la agenda hoy, ¿no? Exactamente, es así. Estamos en las vísperas de elecciones, de esta gran encuesta que nos va a mostrar cómo están posicionados los candidatos. Se terminaron los dimes y los diretes, las especulaciones, y habrá que ver el veredicto de las urnas que darán este 13 de agosto para ver cómo se posiciona el gobierno, cuál es la medición o la consideración que va a tener entre los votantes y también la oposición. Por supuesto, vos mencionabas la tragedia de esta niña, un hecho que por supuesto entristece, nos enluta, nos hace enojar y por supuesto nos hace también reflexionar respecto de qué país estamos teniendo, qué país queremos a futuro, y por supuesto no podemos dejar de repudiar hechos como estos, ¿no? Es lamentable salvo de la muerte de esta niña de 11 años que empaña, por supuesto, no solo la campaña, sino nuestra vida cotidiana, ¿no? Con hechos tan tremendos como el acontecido. Exactamente, y vuelve a poner en agenda un tema que es la desigualdad y la inseguridad, no solamente a nivel bonaerense, sino también a nivel nacional. Y en este punto, justamente vos lo comentás y lo comentan en el regional, los cierres de campaña se han suspendido, se han puesto en stand-by, y también estas PASO tienen algo en particular, y tal vez sean las PASO más interesantes de los últimos tiempos en medio de gente que no quiere ir a votar o que no tiene ganas, pero hablamos de saber cómo le va a ir al oficialismo, hablamos de saber cómo será la interna en la oposición, donde hace mucho tiempo no había una PASO tan reñida en ese punto, Germán, y es algo de lo que ustedes hablan, ¿verdad?, en las notas que traes hoy como algunas de las más importantes del portal. Exactamente, hablamos un poco de las elecciones PASO de este domingo. Nos preguntamos, ¿no?, cómo va a estar posicionado el gobierno, si en verdad Milei será ese león en el que al parecer se ha transformado o simplemente es apenas un felino domesticado. Habrá que ver luego cómo se comporta el electorado en relación con este hombre que parece cautivar a gran parte del electorado, pero hay que esperar hasta el domingo por la noche para conocer cómo le irá. Y por supuesto, es una medición trascendental para saber cómo le va a ir al gobierno, cuál es la consideración que tiene el electorado. Y la oposición también va a dirimir una cuestión muy importante, más allá de Milei, entre Bullrich y Larreta, quién se va a posicionar, si una mirada un poco más dura, una propuesta un poco más de derecha pronunciada, o una propuesta más de centro como la de Rodríguez Larreta. La cuestión me parece que pasa por lo que recién mencionabas vos. ¿Qué va a ocurrir con la participación del electorado? ¿Irá a votar la gente? ¿Va a ir a votar la mayor parte de la gente? Pero ¿se repetirá lo que viene sucediendo en otros planos, tanto en los niveles locales como en los provinciales, con una participación cada vez más baja, en niveles históricos pero muy reducidos, comparando con elecciones anteriores y en las últimas 4 décadas, ¿no?, desde el retorno de la democracia? Los niveles de participación electoral han venido en picada. Es una gran incógnita hasta ahora. Se habla por allí de los 3/3 entre el oficialismo, Juntos por el Cambio y también Milei. Habrá que ver cómo se comporta, ¿no?, la decisión del electorado, de los argentinos, de cara a lo que van a ser las elecciones generales del
domingo 22 de octubre. Yo creo que va a haber alguna sorpresa, me parece que va a haber alguna sorpresa en agosto, y esto podría obviamente incidir plenamente en lo que podría llegar a darse en octubre próximo. Y también, Dani, lo que nos ocupamos de analizar, pues no podemos dejar de olvidar que nosotros estamos en vísperas, en semanas previas a las elecciones locales, y algunos candidatos ya se han lanzado, ya han dicho las alianzas: este es nuestro nombre, este es nuestro hombre para luchar en esta contienda electoral que viene difícil, por lo menos difícil para el oficialismo en relación con otros años, con otros contextos electorales anteriores. Hablamos de 2015 y de 2019, sobre todo pensando que faltan menos de 2 meses para ese domingo, cuando los villamarienses elijamos quién va a ser el próximo intendente y las futuras autoridades de la ciudad, y sin embargo aún se desconoce el nombre. Hay plenas negociaciones dentro de un marco de tensa calma dentro del peronismo para definir un candidato unificado. Se conoció una foto en los últimos días, ¿sí? Recordamos la foto donde aparece Martín Gil encabezando la mesa chica con algunos precandidatos, ahí estamos viendo en pantalla. Supuestamente de allí saldrá o salió el nombre del candidato por el lado del gilismo. Aparece allí también Marcos Bobo, quien tiene pretensiones de ser candidato a intendente, pero lo dijeron algunos de quienes estaban sentados en esa mesa, que el candidato de la unidad de ese sector obviamente tenía que sentarse a dialogar con el sector liderado por Eduardo Acastelo. En principio sonaron varios nombres: el de Marcos Bobo, el de Pablo Rosso, recordemos el de Rafael Saccheto, con aspiraciones a llegar al sillón de Viñas, aunque según lo que nos comentaban por debajo algunos dirigentes, algunos funcionarios, más allá de que todo pareciera apuntar a un nombre, la cuestión iría por otro lado. Si nos ponemos a analizar cuáles fueron los nombres propuestos por el oficialismo para ser candidatos de intendente y que luego efectivizaron ese cargo con el dictamen de las urnas, no hubo grandes sorpresas en los últimos 24 años. Recordemos que fueron intendentes de Eduardo Acastelo, Nora Vedano y Martín Gil en diferentes periodos. Bueno, Eduardo Acastelo es un nombre fijo, habrá que ver cómo termina jugando, cuál es su decisión final y, por supuesto, el marco de negociaciones con el gilismo para definir un candidato único, pero no hay que descartar un nombre que aún ha permanecido por lo bajo, que tiene que ver con la figura de una mujer y que ya ha sido intendenta. Estamos hablando de Nora Vedano. No hay que descartar ese nombre de cara a las elecciones del próximo domingo 1 de octubre en el marco del oficialismo. Por supuesto, habrá que ver cómo se liman las asperezas, cómo se dan esos acercamientos, cómo las negociaciones llegan a buen puerto para generar un candidato único, porque el peronismo sabe que desunido va a ser muy difícil que logre un solo candidato concentrar la mayor parte de las preferencias, y sobre todo pensando en elecciones anteriores que se manifestó unido. Yo creo que va a haber unidad, como lo creen la mayoría de los analistas políticos de la ciudad, pero habrá que ver cómo se define. Por supuesto, la oposición ya definió candidatos, la mayoría de ellos, y hay amplias expectativas en relación con lo que podría llegar a ocurrir tras el dictamen de las urnas el próximo domingo 1 de octubre, Dani. Exactamente, esperamos todavía, o se aguarda a nivel social en Villa María el hecho de conocer al candidato del oficialismo. Algunos hablan de un nombre ya anunciado, pero sin embargo todavía o prevalece el hermetismo, o prevalece el misterio, o también hay una cuestión de negociaciones, como es la que estamos viendo justamente. Pasamos la página y nos vamos a otro tópico del regional, Germán, que tiene que ver con respecto a situaciones trágicas y a vidas destacadas a nivel nacional, ¿verdad? Exactamente, podemos hablar de una nota que se titula Un disparo al corazón, vidas y muertes trazadas por la ironía y la tragedia. Grandes personalidades, celebridades, personas famosas que, como el doctor René Favaloro, por ejemplo, tuvieron muertes no solo trágicas, sino también plagadas de ironía, ¿no? Y incluso hasta el sarcasmo. Lo hizo con esa intención Favaloro. Murió de un disparo al corazón, él que había sido una eminencia de la cardiología, con todo
lo que representó en materia de avances con la creación del bypass, por ejemplo, y de muchas otras cuestiones relacionadas con esa rama de la medicina. Pero hubo a lo largo de la historia músicos, artistas de los más variados artes, por ejemplo, también actores, deportistas, personas que estaban ligadas de alguna forma con alguna actividad que los hizo trascender y que tuvieron ese final trágico, ese final irónico, podemos decirlo, ¿no? Estamos hablando de la sordera, por ejemplo, de Beethoven, uno de los grandes músicos clásicos, la ceguera de Borges, este gran escritor argentino que tuvo y tiene trascendencia internacional, y él, precisamente este gran escritor, consumido por la ceguera, ¿no? Hasta el final de sus días, incluso otro de sus pares, Ernesto Sábato, que también terminó su vida ciego. Nombramos varios casos que uno se puede ver cómo la vida, muchas veces más allá de la muerte, también te traza esos destinos, esos caminos plagados de ironías y de paradojas, muchas veces, como recién le decía, al límite del sarcasmo. Mencionar, por ejemplo, a Stephen Hawking, el genial físico con grandes descubrimientos que permitieron avances en la ciencia, y sin embargo él, reducido a una silla de ruedas, con un cuerpo débil, frágil, pero una mente brillante, ¿no? Las paradojas de la vida, de las elecciones que hacemos como actividades, como profesiones, como trabajos. Dos dibujantes, por ejemplo, argentinos, muy importantes, que también tuvieron alguna vida y muerte trazada por la ironía, ¿no? Recordar a Fontana Rosa, este hombre de los trazos y de una literatura también muy brillante, también en su caso con un cuerpo que le pasaba factura, sufriendo una enfermedad que no le permitía, o que en todo caso le inmovilizaba su cuerpo poco a poco. Joaquín Lavado también, ¿no? Cuya mente brillante creó Mafalda, por ejemplo, y falleció de un accidente cerebrovascular. Bueno, hay un montón de casos que nombramos en esta nota, Dani, no quiero extenderme mucho más, pero que por así nos sirven para comprobar, ¿no? estas ironías que nos ofrece la vida y también la muerte en este caso. Tremendo. Y todo este desarrollo, junto a otro material por demás interesante, está en la web de El Regional, www.elregionalbm.com.ar. También a través de las redes sociales hay diferentes materiales para seguir de cerca toda la agenda informativa que tiene la ciudad. Y en último punto, para no hacerte perder tiempo, Germán, tiene que ver con respecto al hecho de permanecer o de estar todo el tiempo conectados. La otra cara o el lado B, por decirlo de algún modo, ¿verdad? Una nota muy interesante que revela una preocupación muy frecuente ahora entre padres, entre estudiantes, educadores y, por supuesto, de muchos profesionales de la salud. El FOMO es el miedo a perderse algo, ¿no? La cuestión de estar permanentemente conectados, que nos ayuda, por supuesto, a pertenecer a esa idea de estar en permanente conexión con el resto de la sociedad, con el resto de las personas, pero esta sobreinformación, esta superconexión que tenemos todo el día, ¿sí? Con el teléfono celular, con diferentes dispositivos que nos permiten estar precisamente conectados, bueno, genera este trastorno que en inglés es Fear of Missing Out, por eso la abreviatura FOMO, miedo a perderse algo. Esta sensación de que si no estamos conectados, de que si no chequeamos permanentemente el celular, no vemos las redes sociales, bueno, eso nos genera un montón de situaciones de estrés, de ansiedad, incluso podría llegar a depresión, porque tenemos la sensación de que nos estamos perdiendo algo, de que puede pasar algo muy importante y nosotros no estuvimos ahí para verlo, para vivirlo, para sentirlo, en esa falsa sensación de conexión permanente con el resto, ¿no? Es un problema común, por ejemplo,
no solamente entre jóvenes, entre adolescentes, sino también entre adultos. Es muy importante. Un estudio realizado por la Universidad de Pittsburgh, en Estados Unidos, por ejemplo, encontró que el 70% de los adolescentes y el 80% de los adultos experimentan este trastorno, ¿sí? El miedo a perderse algo con bastante regularidad. 3 consecuencias, sobre todo en la vida de un estudiante, de un adolescente, de un niño que va a la escuela. Primero, la alta distracción que se genera permanentemente en el hecho de estar pendiente del celular, del teléfono todo el tiempo, ¿sí? Por otro lado, este trastorno puede originar lo que se llama una comparación social negativa. En este sentido, los estudiantes pueden sentirse inseguros, ansiosos, si sus logros no se comparan de manera favorable con el resto de sus compañeros, y esto obviamente puede redundar en lo que es un bajo rendimiento académico. Para tomarlo en cuenta, papás, mamás y por supuesto los educadores. Y una importante consecuencia también negativa es la reducción del tiempo de estudio. Al estar tentados permanentemente por este trastorno, ¿sí? Esto de querer estar viendo qué es lo que pasa, qué es lo que está allí en la pantalla de un celular, de una computadora, de una tablet, bueno, eso también puede generar un bajo rendimiento académico, que por supuesto no sería el único efecto si se dan en simultáneo con lo que recién mencionaba. Así que me pareció una nota muy interesante de la licenciada Ana Paula Moreno, que los invito a leer, no solamente estos temas que hemos hablado, sobre los cuales hemos hablado en este momento, Dani, sino también muchos otros que tienen que ver con la realidad cotidiana, los temas del día, pero por supuesto este tipo de notas que a nosotros nos gusta comentar en este espacio que tenemos aquí en modo directo. Perfecto, Germán. La verdad que por demás variado y por demás interesante, y estaremos atentos a todo lo que va a ocurrir durante el fin de semana también a nivel electoral, porque el regional viene siendo este espacio para mantenernos constantemente informados respecto a lo que es la cuestión tanto política como social que tiene la ciudad. Por otra parte, te vemos también por la pantalla del 20 en un par de horas. Por supuesto, en un rato nada más estaremos con toda la información en Canal 20 Noticias, los temas, los hechos, las informaciones que tienen que ver con Villa María Villanueva y la región, que lo contamos nosotros en Canal 20 Noticias, así que están invitados para prenderse a la pantalla de Canal 20 también. Germán, un abrazo grande para vos. Un abrazo, Dani, para vos, para Leo, para Martín, para todo el equipo, y nos estaremos viendo el próximo jueves aquí.